¿qué tal? ¿Cómo están? Me toca arrancar y lo vamos a hacer con la idea de ver qué es lo que nos toca ver en la economía de acá para adelante. Una economía, como decía Alex, que tal vez no tenía pensado, por lo menos no teníamos pensado que iba a ser sin cepo. Eso obviamente cambia todas las reglas, cambia visiones. Y bueno, la idea es analizar con Marisa Bicher, fundadora de Big Global, Miguel Kiel, director de la consultora de Convius y economista, y Gustavo Marangoni, politólogo, director de M&R Asociados y expresidente del Banco Provincia, qué es lo que ven ellos, por lo menos, que puede llegar a pasar desde lo económico, por supuesto, desde lo político también. Miguel, si querés, arrancamos con vos. Me gustaría que me digas qué es lo que estás viendo en la macro, ¿no? En este nuevo escenario. Se ven tantas cosas acá, no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, a ver, yo te diría, primero una mirada de largo plazo, para salir un poquito del día a día. Yo creo que en ese sentido la economía está bien orientada, digamos. Yo veo que, digamos, el gobierno lo que ha logrado en este periodo es primero fortalecer, yo veo como tres grandes columnas que tiene el programa económico. La primera parte es la parte del equilibrio fiscal, que por primera vez Argentina lo tiene, pero con una convicción que probablemente no lo vimos nunca, porque Kirchner también tuvo superávit fiscal, pero sin convicción. Yo creo que ahora está y es una piedra fundamental para bajar la inflación, para bajar el riesgo país y para de alguna forma ganar credibilidad en el mundo. La segunda columna que yo veo en el programa, que también está bastante, que a mí me gusta, es todo el programa de reformas estructurales que empezó, que cuesta llevarlo adelante, pero claramente hay una vocación de que esta economía sea una economía de mercado, una economía liderada por el sector privado, con menos trabas burocráticas. Es todo un esfuerzo hacer eso, pero lo estoy viendo y me parece que también es muy positivo. Y la tercer pata es el que para mí es la más floja y que todavía no sabemos bien cómo va a terminar, es el tema, yo diría, el tema de las reservas internacionales, porque Argentina necesita dólares y hasta ahora no los ha podido juntar. Necesita dólares porque, bueno, primero para facilitar todo el comercio exterior, que donde se sacó el cepo, pero sigue habiendo un montón de controles. Y aparte porque nuestra deuda está en dólares, el 80% de la deuda de Argentina está en moneda extranjera y me parece que un país no puede ser un país pujante, un país creíble, si cada pago de deuda de 4.000 millones de dólares que caen en julio y enero, tenemos que estar contando las monedas para ver si se puede pagar o no. Eso en el largo plazo. Y en el corto plazo, yo creo que, digamos, la economía, el gran logro ha sido bajar la inflación. Y como este es un panel sobre estabilidad y crecimiento, creo que por ahora, digamos, hay una deuda, que es la deuda del crecimiento, pero es razonable que esté, pero todavía esa etapa para mí no llegó. Estamos en la etapa de recuperación de la crisis, después de la crisis o de la gran recesión. Todavía uno ve que la economía esta no termina de levantar y no estamos en un momento de crecimiento exagerado, lo estamos recuperando. Marisa, ¿cuál es tu visión? Coincido 100% en lo que plantea Miguel. A ver, creo que la intensidad de las medidas es muy buena. Digo, creo que si miramos en un año y medio la secuencia de lo que vienen haciendo, digo, principalmente desde el equipo económico, es significativa. Pero bueno, claramente, digo, como toda sociedad y principalmente el sector privado, esta reactivación que estamos esperando nos pone ansiosos y principalmente, digo, cuando Miguel plantea, bueno, necesitamos esas reservas, claramente es a través del comercio exterior. Argentina sigue teniendo una gran oportunidad y seguimos aprovechando la media, ¿no? Digo, hoy tenemos un mercado internacional convulsionado, pero en el cual estamos parados sobre sectores productivos que tienen grandes oportunidades, el agro, la minería, la energía. Y bueno, me parece que ahí también hay que poner un foco, ahí quizás entra dentro también de algunas políticas micro que el gobierno está haciendo, bajando más de 1.000 productos bajo los aranceles, promoviendo la importación de bienes de capital, pero aún así, digo, no somos competitivos a nivel internacional. O sea, la falta de los acuerdos internacionales nos genera todavía una inserción más agresiva como la que
perdimos la oportunidad en el momento en que el mundo se abría, Argentina se replegaba y bueno, y ahora hay una vocación de apertura, hay una vocación de integración, pero los tiempos son otros, las miradas, digo, que hoy nos plantean los principales socios comerciales tienen otro enfoque, quizás más de cerrarse, más proteccionistas, y ahí Argentina tiene este doble desafío, de generar mayores reservas de calidad, de exportación, de valor agregado, en un contexto donde es más difícil la negociación. No es imposible, pero claramente, digo, haciéndonos valer de estos sectores que tenemos, digo, tenemos una oportunidad latente. Hablaste de reservas recién. ¿Pensás que se está perdiendo una oportunidad o que sería el momento de sumar reservas, por ejemplo? ¿A través del comercio exterior? Sí, sí, totalmente. Digo, lo que se proyecta este año es casi 10.000 millones de dólares de superávit comercial, entonces es importante también, digo, desde el gobierno cómo van a ser utilizadas esas reservas, pero creo que el principal desafío es generar mayor nivel de exportaciones y todavía tenemos en términos generales, más allá que las exportaciones vienen subiendo, pero en términos generales Argentina viene estancada desde hace mucho tiempo. Entiendo el esfuerzo y en lo personal lo entiendo porque en su momento tuve esa responsabilidad, porque se requieren de una batería de políticas internas que requieran este estímulo y acá me parece que el público que tenemos entiende muy bien, el acceso al crédito, digo, hay muchas herramientas que necesita el exportador para poder despegar. Creo que hay intención desde el equipo económico, así que bueno, será cuestión de administrar bien los tiempos y la necesidad. Claudio, te pregunto a vos desde el lado político sobre todo este nuevo escenario. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué análisis haces? Como Gustavo. Perdón, Gustavo. El otro es un gran jugador. Sí, exacto. Buen día. A ver, yo creo que en la Argentina el todo es menos que la suma de las partes. Y eso hace que los presidentes asuman autopercibiéndose débiles, porque son débiles. Uno dice, no, pero ganan las elecciones, son fuertes. En general sí, Alfonsín, Menem, De la Rúa, el propio presidente Macri, Cristina, Néstor Kirchner fue una excepción. Ahora Milei, ganan las elecciones con porcentajes que vos decís que robustos, ¿no? Ahora de acá se comen crudo todo, pero sin embargo después aparecen las partes, que son muy fuertes en Argentina. Entonces cuando hay apelaciones muchas veces al tema de la negociación, y dice, bueno, pero tienen que negociar y tienen que hacer, decís, es muy difícil negociar desde la debilidad. Porque cuando negocias desde la debilidad te comen de postre. Entonces yo entiendo la dinámica de un presidente que quiere acumular poder político, porque además en el caso de él la debilidad se traduce, lo que ya todos sabemos, un Congreso con una representación mínima, diputados y senadores, que aún así, digamos, lo ha podido administrar sobre la base de un carisma muy fuerte, de un artefacto, digamos, que establece una jefatura muy vertical y que ahora tiene la mira en octubre, al que lo ha planteado como un plebiscito, que generalmente suelen ser plebiscitos las elecciones de medio término. La gente no vota pensando en los proyectos que va a presentar un diputado, un senador, ¿no? Vota en otra cosa, diciendo, bueno, ¿le damos carta blanca o no le damos carta blanca? ¿Le hacemos me gusta o no me gusta al presidente que está ejerciendo el gobierno? Y creo que el presidente, que es un economista, está subordinando muchísimas variables a este objetivo político. Que es muy probable que, digamos, con la fotografía de hoy, a mí no me gusta jugar a futurología, pero es probable que con la fotografía de hoy tenga un buen octubre. Una paradoja, un anarco libertario teniendo su revolución de octubre. Pero que tenga un buen octubre, porque la oposición está muy fragmentada. Mientras las coaliciones que gobernaron durante 10 o 15 años en Argentina se desangran y se desarman, la libertad avanza. Entonces, es posible que el mapa de octubre sea un sello, la libertad avanza, que esté en los 24 distritos y que no haya otros sellos equivalentes, y eso le permita un objetivo que puede ser modesto desde un punto de vista, porque vos decís, bueno, va a pasar a lo mejor de 40 diputados propios a 80, estoy jugando con los números, ¿no? Y con algunos senadores más que no le van a permitir, obviamente, tener mayoría en las cámaras, pero sí el poder de bloqueo propio para los que lo quieran bloquear. Claro. Y eso puede ser leído como lectura. Y creo que a partir de ahí, eventualmente, si se da este escenario
que es un escenario probable, no digo qué es lo que va a pasar, porque yo no lo sé, pero si se da este escenario, me parece que a partir de ahí arranca otra agenda, porque probablemente sean más exigentes con él quienes lo votan, y no puedo dejar de mencionar un elemento que surge en este 2025, porque una golondrina dicen que no hace verano, pero 6 te pueden llevar a pensar que hay algo del cambio climático dando vueltas, ¿no? Digo, cuando vos tenés un nivel de tan baja participación en 6 elecciones, me parece que tenés un problema desde la política. La política opera bien con el odio y con el amor porque es algo que está acostumbrada en Argentina y en el mundo. Con la indiferencia tiene problemas. Con la ajenidad, con la distancia del electorado tiene problemas. Y ahí yo creo que es algo que hay que mirar. Toda la dirigencia política en general y el gobierno en particular, te diría de octubre en adelante. Miguel, recién Marisa hablaba de la integración de la Argentina en lo que es el comercio internacional. Tenemos a Trump en el medio, con algunas medidas un poco particulares, con idas, con vueltas. ¿Qué ves vos en ese sentido, pero agarrándonos de Argentina, ¿no? Tomando el caso de Argentina? Bueno, a ver, el mundo está complicado, pero más que el mundo es Trump. O sea, el comercio con Europa, con China, dentro de América Latina va a ser va a seguir igual que antes. Lo que se complicó el mundo es Trump y qué implica eso para el proteccionismo, pero más vis a vis con Estados Unidos que con el resto del mundo. El resto del mundo creo que no ha habido medidas de proteccionistas de Europa contra China, ni contra los emergentes, ni acá tampoco. Lo de Trump es un problema, claramente, porque por la incertidumbre que genera, porque es una marcha atrás respecto de una globalización que viene probablemente desde la Segunda Guerra Mundial, y digamos en forma totalmente arbitraria y sin controles, no están los checks and balances, básicamente todo va por DNU, digamos, ahí. Argentina, dentro de ese contexto, creo que, digamos, lo que tiene el gobierno, y a mí me parece que es lo que hay que hacer, es ir en la dirección de una apertura importante, de que Argentina, digamos, una apertura que ayude a la eficiencia, que ayude a que los productos sean más baratos en la Argentina, y a Argentina siempre le fue bien cuando abrió su economía, cuando compitió con o sea, a partir de nuestras fortalezas y no a través de proteccionismo. En ese sentido lo veo bien lo que está haciendo hoy el movimiento de Argentina. Tenemos dudas con respecto a Mercosur. Mercosur claramente no ha dado resultados en estos casi 30 años que está en funcionamiento. No ha logrado más que, yo creo que el único éxito ha sido, digamos, la industria automotriz fusionada con Brasil, pero eso es un éxito relativo porque los autos siguen siendo caros. Pero en líneas generales, digamos, el único sector que uno dice, bueno, este sector creció gracias a Mercosur. Me parece que lo que sí me parece es que esa apertura económica no se está haciendo con una visión estratégica de decir qué sectores quiero abrir primero, cómo hacer la apertura. Se está haciendo con una visión más de quiero controlar los precios, quiero bajar la inflación. Y esa no es la forma de pensar una apertura económica. Me parece que la apertura económica hay que pensarla mucho más estratégicamente, cómo la vamos haciendo, con la idea de hacer el país más eficiente, de ayudar a los sectores productivos más eficientes, y no con un objetivo de decir, bueno, este subió mucho los precios, le voy a abrir la economía. Esa no es la forma de hacerlo, especialmente cuando hay un peso muy fuerte que vino muy rápido. O sea, los sectores tienen dificultades de ajustarse tan rápido a, digamos, lo que yo llamo la doble Nelson, tipo de cambio, moneda fuerte y apertura económica. Marisa, ¿ves vos eso? Que falta tal vez otra idea, digamos, otra vuelta al tema de la apertura. A ver, creo que el proceso o la integración que hoy necesita Argentina no es enfocada a un mercado. Me parece que ahí la gran oportunidad que tenemos es no solo mirar estratégicamente a Estados Unidos, me parece que el gobierno hoy tiene una tendencia de priorización a veces por demás con Estados Unidos. Claramente es un socio comercial, lo fue, no es desde ahora, Estados Unidos junto con la Unión Europea y China, y Brasil, ¿no? Son los socios que orbitan el comercio argentino desde hace muchos años. La gran oportunidad que nos estamos perdiendo es de diversificar esa relación comercial. En su momento llegamos a abrir más de 200 mercados para todo el sector agroindustrial, es decir, los mercados están abiertos, el tema está cómo
se puede abordar de una política de promoción de exportaciones simultánea y agresiva en otros destinos, entendiendo que Asia no es un enemigo, que China no es mala palabra. China es un socio altamente estratégico para la Argentina, un mercado que no tiene límites de crecimiento si es bien aprovechado y también bien recibido por los chinos, digo, los productos argentinos, principalmente los alimentos. Un sudeste asiático que no solamente China también, digo, porque hay otros mercados donde si uno ve la balanza comercial de los últimos años, Vietnam, Indonesia, Malasia, fueron mercados estratégicamente abiertos, negociados para que Argentina tenga más acceso. Y la Unión Europea, ahí sumando también a lo que mencionaba Miguel, el Mercosur dio un paso histórico que fue cerrar el acuerdo, lo que no está es firmado y puesto en marcha, que es lo que se tiene que también ratificar a través de los congresos, pero la posibilidad de acceder a un mercado de 800 millones de habitantes entre los dos bloques, donde sí podría darle al Mercosur y a la Argentina un crecimiento con valor agregado, que es lo que tanto perseguimos, no solamente la exportación de productos primarios. Entonces, lo que digo es una mirada mucho más transversal, una mirada más estratégica, no tan ideológica, entendiendo que, por ejemplo, ¿no? Digo, la Unión Europea en esta fuerte tensión que tiene con Rusia, su agenda verde, su agenda en materia de energía, digo, está hoy en tensión y Argentina, por ejemplo, además del sector agroindustrial, tenemos el hidrógeno verde, tenemos energía, tenemos sectores que hoy en esta tensión política o geopolítica seguimos siendo una oferta y una propuesta altamente competitiva. El tema es aprovecharla. Gustavo, hay como una especie de muestra de cintura política y no de Milei, de mostrarse obviamente cercano a Trump, porque es lo que siempre expresó, pero también mostrar cierto acercamiento, o por lo menos disposición a negociar con China, que es una palabra prohibida tal vez en algún momento por él. Las relaciones de A3 siempre son complicadas, ¿no? Y en la política también. La historia argentina es elocuente en la primera mitad del siglo XX. Digamos, nosotros estábamos asociados económicamente a Gran Bretaña, que era una potencia en decadencia, y estábamos enfrentados a los Estados Unidos, que era la potencia en ascenso. Y no era un capricho ideológico, porque en realidad Estados Unidos es un país competitivo con la Argentina, no complementario con la Argentina. Había empezado con los conservadores el problema de los Estados Unidos. No vamos a hacer historia acá, pero fines del siglo XIX. Y ahora un poco pasa lo mismo. Estados Unidos es el referente hemisférico, político, cultural, ¿no? En general, por lo menos en sectores de clase media argentina y el aspiracional, Estados Unidos, es viajar a Estados Unidos, no a Shanghái. No va por negocios ahí. Pero ese es un tema, que va por negocios. ¿Por qué? Porque está de más decir la presencia de China en Argentina, en América Latina y en el corazón del capitalismo global, que hace décadas se desplazó al Pacífico, desde el Atlántico. Entonces, el pragmatismo te lleva a lo lógico, a que si vos antes decías que no comerciaba con los chinos, porque los comunistas y qué sé yo, que esto que lo otro, cuando te sentás y ves que el swap está en el Banco Central, que hay un banco chino, que tenés una comercializadora de granos china, que tenés la base en Neuquén, que tenés intereses en el área de ferrocarril, etcétera, 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 y que tenés buena parte de tu comercio ahí, como decía el personaje de Fontana Rosa, Inodoro Pereira, negociemos Mendieta. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Eso es el interés nacional. Los países no tienen dignidad, las personas tenemos dignidad, los países tienen intereses. Y un país que identifica sus intereses es un país que hace alta política. Y un presidente que identifica los intereses de su país del mediano y a largo plazo es un presidente que hace política. Y el presidente que elige, digamos, por preferencias personales, hace otra cosa que no es política. Entonces yo creo que en ese aspecto el presidente actúa orientado por el pragmatismo en sentido común y bienvenido que sea así. Digamos, ahora, no es sencillo. Es un ejemplo, se me cae la cédula de identidad, pero hace 40 años había una película que se llamaba Doña Flor y su marido, digamos. Es difícil. ¿Por qué? Porque viene un funcionario de Estados Unidos y te dice, a nosotros la verdad que la base de Neuquén nos hace ruido, en Tierra del Fuego nos interesaría tal cosa, ¿a quién le van a dar la hidrovía? Y vienen los otros y te dicen, bueno, pero mirá, nosotros queremos apalancar y queremos que se construyan las represas de Zepernik, Kirchner o Condor Clip, la Barrancosa, viste que le vivimos cambiando el nombre, pero las cosas no se hacen.
Digamos, pero bueno, tenés todo ese tipo de presión que existe, la política existe. Y los tipos presionan, porque por eso son potencia. Entonces, ahí me parece igual que quizás, si tuviese que marcar un elemento, al margen de que destaco esta decisión del presidente positiva respecto de China, diría que la política internacional y la política exterior de un país tiene que ser mucho más que la promoción del primer mandatario. Tiene que responder a los intereses internos de la República Argentina y permanentes de la República Argentina. Miguel y Marisa, tenemos en octubre, por supuesto, elecciones que pueden marcar cierta barrera en algunas cuestiones económicas. ¿Cuál es la perspectiva que tienen en cuanto al tema cambiario? Hoy está tranquilo, se supone que la idea es mantenerlo así mínimo hasta las elecciones. ¿Qué es lo que esperan primero en la llegada a octubre y qué puede pasar después de octubre, ¿no? Bueno, esa es la pregunta difícil, inconveniente para los ecochantas. Es la del millón. ¿Eh? Es la del millón. Es la del millón. A ver, yo te diría, yo creo que el consenso en Argentina es que Argentina está cara. ¿Ok? ¿Cómo se corrige un país caro? Ahí empieza toda la discusión, si se puede hacer con baja de impuestos. La verdad que un país que tiene mucho gasto, hoy, digamos, no hay mucho espacio para bajar impuestos como para decir, lo corrijo con baja de impuestos. Segundo, lo corrijo con productividad, porque es un país más abierto, con nuevas tecnologías, lo hago mucho más eficiente. Y la verdad que eso se puede hacer, pero lleva mucho tiempo. Y bueno, te queda una variable para corregir eso, que es el tipo de cambio. Y la pregunta es si se va a corregir o no. Yo creo que la variable que hay que mirar realmente para ver qué puede pasar con el tipo de cambio son las reservas. Porque si Argentina no logra acumular reservas, en algún momento eso le va a pegar al tipo de cambio. Y Argentina hasta ahora no acumuló reservas. Por ahora viene tranquilo este año, ¿por qué? Creo que viene tranquilo porque justo en la flotación, que creo que fue un paso adelante enorme, yo creo que estoy muy a favor del nuevo esquema monetario, con metas monetarias, con flotación, que nos olvidemos de esa base ampliada que era un mamarracho, digamos, que no era una variable macroeconómica que uno mira para ver qué pasa con la inflación. Fue un invento para, no sé para qué, pero ahora que está haciendo bien la política monetaria, me parece que es un paso adelante. Y la pregunta es, bueno, si tenemos un tipo de cambio que flota, ¿por qué no de alguna forma refleja esa visión que muchos tienen de que tiene que ir para arriba y no mantenerse estable? Y yo creo que la flotación viene en una coyuntura muy favorable para desde el punto de vista de la estabilidad cambiaria, que es el grueso de las exportaciones ocurren ahora. Tercer trimestre lo veo un poquito más desafiante, digamos, porque ahí, digamos, va a haber menos entrada de flujo de dólares y por ahí, digamos, hay un poquito más presión, pero creo que el gobierno tiene instrumentos para seguir manteniendo el dólar estable. Y después de las elecciones veremos, digamos, es muy difícil saber cómo va a seguir esto, pero bueno, eso se verá a partir de octubre. No me animo a hacer un pronóstico, pues los ecochantas nos venimos equivocando constantemente y no quiero abusar de mi condición de cochanta, pero digamos, ver un poquito cómo puede seguir la historia. Claramente yo creo que tercer trimestre las elecciones hay que mirarlas con más respeto. Marisa, vos no te voy a meter en que me digas cuánto va a estar el dólar después de octubre, pero sí que me digas vos qué es lo que entendés que puede llegar a pasar en cuanto a política monetaria. A mí me toca hoy contener a los exportadores que están reclamando ese tipo de cambio. Creo que mientras que el gobierno persiga un objetivo necesario y entendible que es la inflación, porque digo, si bien hoy lo mencionamos como un punto más, ¿no? De lo que se logró, me parece que era lo que más necesitaba la Argentina. Hace 2 años estábamos viviendo una tragedia insostenible que también le pegaba al exportador. O sea, podíamos tener un tipo de cambio más competitivo en algún momento, pero la inflación era mes a mes, día a día. Entonces creo que mientras que el gobierno siga persiguiendo este gran objetivo, pensando en la gente, en los argentinos, el tipo de cambio es este y me parece que mucho no se puede discutir. El tema es la creatividad que se tiene de acá a fin de año, digo, para sostener la competitividad. Coincido con Miguel que es difícil hoy mirar la baja de impuestos. Digo, creo que a veces hay un estímulo indirecto por parte del gobierno en la desburocratización, en la simplificación, en quitar la cantidad de trámites, que eso es tiempo, eso es plata y también era muy necesaria de una Argentina que venía con una estructura
pública pesada y en donde el sector privado lo que hacía era tener 60 ventanillas y a veces algunas o varias poco transparentes, que también era un costo, que también era tiempo, que también era empleo propio supeditado a esa problemática. Pero bueno, en términos generales, digo, esa es mi mirada y también no quería pasar por alto un término que poco mencionamos, que la Argentina hace mucho tiempo que la espera y que este gobierno también es deseoso de las inversiones, ¿no? Cuando mencionamos las reservas y los dólares que necesita la Argentina y planteamos que una de las posibilidades es el comercio exterior y son las exportaciones, bueno, también en materia de inversiones, creo que el RIGI, este régimen de promoción de inversiones que propuso el gobierno, es positivo, con beneficios altamente positivos, pero bueno, que marca un techo, o un límite, mejor dicho, a grandes proyectos de inversiones y nos queda ahí una masa significativa de empresas que podrían invertir en la Argentina con ciertos beneficios o cierto grado de promoción como tienen todos los países. Así que creo que ese objetivo también está planteado a mediano plazo por parte del gobierno y creo que muchos de los que estamos acá necesitamos también ese estímulo o para invertir internamente, que es un poco lo que se está dando hoy en Argentina de las empresas argentinas que reinvierten en la compra de otras empresas argentinas, pero principalmente para que vengan capitales internacionales. ¿Entienden que puede haber una, no voy a decir explosión, pero sí una mayor cantidad de inversiones el año que viene, por lo menos una motorización? A cualquiera de los dos, Miguel o Marisa. Yo creo que la eliminación del cepo fue importante, creo que su ayuda, el RIG es importante, y las elecciones van a ser importantes, porque las elecciones van a dar una idea de si este modelo, que en general las empresas lo ven con buenos ojos, se puede mantener o no, ¿no? Eso creo que es... y sobre todo de ver un poco qué pasa después de las elecciones, digamos, si el gobierno mantiene exactamente las políticas. Yo creo que la gente está esperando que después de las elecciones pueda haber algún tipo de viraje en algunas políticas y eso va de alguna forma mejorar, dar más perspectiva para las inversiones y eso es importante. Yo creo que los inversores, digo, hoy el mes de octubre es un mes clave, digo, como para reconfirmar, se están viendo medidas por parte de inversores, las medidas que está tomando el gobierno son bien vistas, son necesarias. Ahora creo que el anclaje político, la confianza política y lo que mencionaba recién Gustavo, visto desde afuera, es una señal clave para que el año que viene sea un buen año en materia de inversiones. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Gracias.